Oscar Pupi Angeletti. Debutó tímidamente en el TC, ya bien avanzado el campeonato del 84. Lo hizo con el número 156 en las puertas de la Coupé Dodge, preparada por Roberto Caparello. En el 88 fue subcampeón de Castellano y en el 89 llegó al gran desafío de Oscar Angeletti, correr con un auto totalmente nuevo, un Ford Fairlane, y con ello tener que demostrarle a todo el mundo que no estaba errado en su apreciación. El buquebús era el auto para el turismo de carretera. Es así que el 23 de abril de 1989, el Cuco llega a Balcarce. Era un misterio. La contra del Falcon, que es su aerodinámica, estaba compensada con el perfil de un auto con casi las bondades del Dodge. ¿Qué pasaría este fin de semana en La Barrosa? El sábado en clasificación se comenzaba a develar el misterio. Angeletti y su Fairlane celeste y blanco, con el número 2 en sus laterales, clasificaba en el puesto 16, a 1,5 segundos de Ángel Banfi, que fue el 1 en la clasificación. El domingo, la segunda serie tenía 3 Chevrolet adelante: Minervino, Mouras y Satriano. Cuarto el Falcon de Oscar Castellano y pegadito al pincho aparecía Cocho López, la Dodge de Aventín, y en el séptimo lugar aparecía la figura del Jumbo de Angeletti. Al paso por la recta principal, Minervino y Mouras se distancian de Satriano y Castellano. López y Angeletti comienzan una batalla franca en el segundo pelotón. Para la cuarta vuelta, supera López y Castellano, y el buquebús comienza a buscar su propio objetivo, la Chevy de Satriano. En la entrada al retome para la olla, supera a Satriano y comienza a buscar a Minervino. El Fairlane demostraba que, a medida que pasaban las vueltas, mejoraba en su andar. En la última vuelta se pasa un poquito patita al ingreso de la curva y el Jumbo captura el segundo puesto escoltando a Mouras. Así Angeletti, el día del debut del Fairlane, lograba superar 5 autos en la serie y demostrar que no se había equivocado en su elección. Aquí lo vemos al Pupi mientras disfruta un cigarrillo y su cara lo dice todo. La final de Balcarce de abril de 1989 lo tenía entre los protagonistas, pero problemas de temperatura lo fueron retrasando hasta llegar en el puesto 10 de la final. El Jumbo había pasado la prueba, ahora tenía que ganar, y para esto pasaron solo 2 fechas, ya que el 11 de junio llegaba el premio 70 años de la revista El Gráfico, nada menos que en la Catedral del Automovilismo, el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, que había recibido ese nombre hacía solo 90 días. Y lo vemos al mismísimo Aguilucho disfrutando de esta carrera, además de poder ver ganador al mismo producto que él había estado probando allá por los años 70. Desde el comienzo Angeletti demostró que tenía auto para ganar la carrera, de punta a punta. Lo siguieron Castellano, Ramos, Antonio Aventín, Colabello, Marcos, Hernández, Minervino y Alcuaz. Y se produce el primer toque de la carrera, trompo de la Dodge 25 del recordado Pedro Tolo Dumic, que nos dejó físicamente hace muy poco tiempo y tras quedar en el medio de la pista es embestido por el Falcon 54 de Néstor Gardinali. En el incidente también queda la Dodge número 8 de Juan Carlos Nesprías. De esta manera, el Jumbo se tomó el buque y no tenía quien le hiciera carrera. Al llegar a las 12 vueltas, Aventín se coloca segundo al superar a Oltra, pero ya sin chances de acercarse al Fairlane, que finalmente gana regulando la competencia con cerca de 2 segundos de ventaja. Oscar Angeletti volvió al triunfo desde 1986, cuando había sido campeón, que no lograba una victoria. La alegría por superar el desafío de hacerlo con otra marca sería mayor, dado que era el primer triunfo de este modelo en la historia de la categoría. Oscar Angeletti estaba nuevamente en la historia grande y todavía había más. El año recién comenzaba y el Pupi se venía con el cuchillo entre los dientes. El 17 de septiembre gana en el semipermanente de Junín y el Fairlane tenía 2 triunfos en el campeonato y quedaba claro que se adaptaba a autódromos y semipermanentes. La historia continuaba en Balcarce, el 15 de octubre, y como era de esperar, Angeletti logra el 1 en la clasificación del sábado, dejando 5 Chevrolet detrás del Fairlane, y 11 autos estaban dentro del segundo. El domingo ganó su serie y para la final, cuando parecía que el Jumbo tenía la victoria, rompe una llanta delantera y queda fuera de la competencia. Masticando bronca, el subcampeón de la categoría llega el 9 de julio para comenzar a definir a su favor un campeonato que se le estaba complicando por los abandonos.
En lucha directa con el campeón Oscar Castellano, Angeletti y el Fairlane logran la tercera victoria del año y la posibilidad directa de la pelea por el título. El TC en noviembre visita la base aérea de Morón y el local Oscar Aventín se lleva la carrera, llegando Moura segundo y Castellano completa el podio. Angeletti llega quinto y mantiene las esperanzas para el Gran Premio que este año se realizaría en Tandil, en 2 etapas por suma de tiempos. Angeletti debía ganar y el Pincho no llegar. Bajo esos parámetros comenzó la Vuelta de Tandil, 14ª y última fecha del campeonato de 1989 de turismo carretera. Con 95 autos presentes al momento de la largada, se corrió la última fecha del año a la cual 5 pilotos llegaban con posibilidades de obtener el título. La carrera era a 2 etapas de 5 vueltas cada una y la final por suma de tiempos, por lo tanto entregaba un puntaje especial, siendo la máxima puntuación posible de 36 unidades. Al comenzar esta primera etapa, el Fairlane tomó la punta en el camino y, como era lógico, Castellano comenzó a seguirlo con calma. En los primeros kilómetros se fueron cantando los top característicos desde los aviones de transmisión radial y se armaban las clasificaciones parciales. La lucha de la primera vuelta quedó en el recuerdo para las siguientes, dado que Satriano comenzó a viajar al límite y se afirmó en el primer lugar. Castellano seguía tranquilo, en tanto que Tony Aventini y Ollanart iban perdiendo terreno y posibilidades. De esta manera, Angeletti, viajando primero en el camino y sabiendo la rotura del motor de Satriano y el retraso de Ollanart, lograba sacarle 23 segundos a su rival directo, Oscar Castellano. Como dato sobresaliente de esta primera etapa, podemos ver el trompo y posterior despiste del colorado Juan Alberto Chonero con la Chevy número 145. Difícil momento del necochense que pudo continuar esta etapa llegando en el puesto número 58. La segunda etapa era la oportunidad de Angeletti de sacar campeón al Fairlane y compartía la primera fila con Oscar Aventín. Mouras y De Benedictis lo hacían en segunda fila. Oscar Castellano y Antonio Aventín eran los otros dos que luchaban por el título. Antes de cumplir la segunda vuelta, ya era puntero Angeletti y comenzaba con un ritmo arrollador. En esos giros se quedaban a un costado del camino Oscar Aventín, De Benedictis, Morresi y Mouras. La diferencia del puntero se estiró por sobre los 20 segundos. Castellano era escolta en la etapa y la suma de tiempos, con lo cual era campeón con tranquilidad. Parecía que el objetivo de sumar todos los puntos se cumplía para Angeletti, pero en el último circuito, a 20 kilómetros de la llegada, el auto se desacomodó y golpeó en una de las chicanas, con lo que se dañó el neumático delantero izquierdo. Esto produjo el reventón del mismo cuando marchaba a 250 km por hora. Con mucha garra, Angeletti no solo dominó el andar, sino que siguió marchando con la llanta sobre el piso, largando chispas para delirio del público. A poco de la llegada, Castellano lo alcanzó y superó en el camino, haciendo un final de película. De este modo, el Pincho lograba su tercer título de campeón argentino de turismo carretera. De esta manera, Caparello ganaba la etapa, Angeletti la general. Justamente Angeletti se convertía en el primer y único piloto que ganaría con un Fairlane en TC. A partir de la superioridad demostrada por el auto, la CTC decidió aplicar el reglamento que decía que los autos tenían que competir con los elementos originales que hayan tenido en los autos de serie. Por tal motivo, el Fairlane nunca vino de fábrica con el motor del Sprint. Con esta aplicación del reglamento, obligaba al modelo no poder utilizar la tapa de cilindros que utilizaban los Falcon. Pero la competitividad lograda por Angeletti no era para desmerecer simplemente por usar ese modelo, dado que había formado un grupo de trabajo al estilo del TC actual. Es decir, un especialista en cada rubro para poner al auto de la mejor manera en pista. De esta manera, Oscar Pupi Angeletti y el Fairlane marcaron toda una época dentro del TC. Y 1989, gracias a los cambios de marcas de pilotos de nombre, fue donde despegó definitivamente la categoría, llegando a sus 75 años de historia como la categoría madre de nuestro automovilismo.